con motivo de la intervención militar Rusia en todo el este de Ucrania, más allá incluso de las propias repúblicas separatistas, pues se obligó, como tenía que ser, se obligó al gobierno ucraniano a que volviera a la mesa de negociación, a que volviera a la mesa de negociaciones y replanteara la cuestión del conflicto en Ucrania, ¿no? O sea, replantear aquello. Y a lo largo del mes de marzo del año pasado, como también expliqué en la serie de vídeos que realicé en torno al conflicto, a lo largo del mes de marzo se dieron avances muy importantes para resolver el conflicto. Un conflicto que no tenía que haber pasado de más allá de una semana o dos. O sea, el conflicto, tal y como lo plantean los rusos al comienzo, es un conflicto que se tiene que resolver rápidamente, pero no en base a la ocupación de Kiev, sino en base a la negociación, es decir, obligar a Ucrania a negociar. Y se acabó. Se obligó a Ucrania a negociar y punto. Y final, se acabó. Porque esa es la forma en que Rusia, porque esa es la forma en que se han acometido los conflictos en el área de influencia rusa, en lo que en su momento fue la Comunidad de Estados Independientes, lo que sucedió a la URSS, y de lo que ya también hablé cuando empecé a tratar el tema del conflicto ucraniano. Rusia tenía la idea, el planteamiento estratégico ruso era: hacemos una operación rápida, obligamos a Ucrania a negociar, nos volvemos a sentar en la mesa todos, ucranianos y rusos, y planteamos esto de manera negociada y lo resolvemos mediante la presión, por un lado, del ejército, pero por otro lado, en la mesa de negociación se retoma el tema de los acuerdos de Minsk y se garantiza una seguridad para los ciudadanos de las repúblicas rusófonas, separatistas, prorrusas de Ucrania. Este era el planteamiento de Rusia. Resolver este conflicto como se habían resuelto los otros conflictos que se habían desarrollado y que se suceden en su área de influencia, lo que es la antigua Confederación de Estados Independientes. Cómo se desarrolla el conflicto que periódicamente reaparece en Armenia, mismamente. El conflicto armenio es un conflicto que tiene una razón de ser muy parecida al conflicto de las repúblicas prorrusas de Georgia, de Abjasia y Osetia del Sur, y son conflictos de naturaleza similar, es decir, que tienen que ver con la desaparición de la URSS. Se separan las repúblicas de la antigua URSS, se independizan, pero claro, hay una serie de conflictos ahí, culturales, lo que se denominan étnicos, lingüísticos, etcétera, que, dentro de la URSS pues se canalizaban de una forma más civilizada, pero cuando acaba la URSS, pues aquello se convierte en guerra civil o en guerras entre poblaciones o en guerras entre etnias, ¿no? Entonces, estos conflictos en esa área de influencia rusa se han resuelto en cuestión de semanas. El mismo conflicto armenio entre Armenia y Azerbaiyán, quiero decir, en el que media Rusia, que se llama Rusia para mediar, porque sin Rusia no se podría resolver ese conflicto, porque Estados Unidos intentó resolver el conflicto al final del mandato de Trump. Estados Unidos
la reproducción de ese conflicto, Estados Unidos intentó mediar y fue totalmente infructuosa su mediación, tuvo que volver Rusia a mediar y fue cuando, con la mediación de Rusia, como el conflicto se reencauzó y sigue reapareciendo todavía porque es un tema que, en fin, que no se ha resuelto por completo, pero cuando reaparece ese conflicto, pues es cuestión de días o como mucho de semanas. Y es así como plantea Rusia este conflicto en Ucrania. Un conflicto rápido que se resuelva en semanas. Mediante la mesa de negociación, bueno, hay una diferencia entre etnias, entre poblaciones, reaparece el conflicto armado, pero se vuelve a la mesa de negociación y se reencauza el conflicto. Es así como quiere resolverlo Rusia durante el mes de marzo. Y lo hubiera resuelto así si Occidente se hubiera empeñado en mantener la guerra a toda costa, por intereses egoístas, espurios y criminales de las élites occidentales y concretamente de las élites políticas y financieras de Estados Unidos y del gobierno que había entrado en Estados Unidos por parte del pedófilo de Joe Biden.